Buen día. El día de hoy, mi persona, Melissa Echeverry, y mi equipo de trabajo, que está conformado por Andrés Piedrahíta, Mariana Palacio, Daniela del Castillo, Luisa López y Valentina Cuenca, vamos a hablar un poco sobre lo que fue el caso Parmalat. Vamos a tocar varios temas, pero para empezar a comprender un poco sobre este caso, vamos a dar una breve introducción. Parmalat fue una empresa italiana de productos lácteos fundada en 1961 por Calixto Tanzi, quien a su vez era el CEO. En su apogeo fue una de las empresas más grandes de Italia y una de las marcas de leches más reconocidas, no solo en Italia, sino también en el mundo. Sin embargo, en 2003 se descubrió que la empresa había estado involucrada en un enorme fraude contable que lo llevó a la bancarrota. Se estima incluso que la empresa oculto de deudas por valor de 14.000 millones de euros. Este caso es uno de los mayores escándalos financieros en la historia, tanto de Italia como del mundo, pues por el mismo renombre que tenía la marca. El escándalo estalló en diciembre del 2003, como ya lo había dicho anteriormente, cuando se descubrió un enorme agujero financiero en las cuentas de Parmalat. La compañía había estado ocultando pérdidas durante años, utilizando complejas estructuras financieras e incluso falsificando documentos para inflar artificialmente su verdadera situación financiera. Uno de los aspectos más destacados del fraude fue la creación de una serie de empresas fantasmas en paraísos fiscales, donde Parmalat registraba activos y deudas ficticias para precisamente ocultar sus deudas, sus pérdidas, que en ese momento eran muchísimo más grandes. Además, se descubrió que la empresa emitía bonos y otros instrumentos financieros falsos por valores de miles de millones de euros para financiar precisamente sus operaciones y cubrir sus pérdidas. Adicional, se descubrió que se pagaron sobornos políticos y a funcionarios para que se hicieran de la vista gorda precisamente ante este fraude. Para complementar lo hecho por la compañera Melissa, el impacto del fraude de Parmalat se extendió mucho más allá como del interior de la empresa, afectando profundamente a miles de personas y dejando como una estela de devastación no solo económica, sino también reputacional. El fundador y CEO de Parmalat, llamado Calixto Tanzi, pagó el precio por su participación en el fraude, siendo arrestado y condenado a 18 años de prisión. Además, otros ejecutivos de la empresa también fueron procesados y enfrentaron penas de prisión por su complicidad en las acciones fraudulentas. Las consecuencias del escándalo fueron inmensas y de largo alcance, obviamente, ya que en primer lugar la quiebra de Parmalat resultó en la pérdida de miles de empleos, dejando a numerosas familias sin sustento y sumiendo a comunidades enteras en la incertidumbre económica porque esta albergaba a muchos empleados. La estabilidad financiera y el bienestar de muchas personas se vieron gravemente comprometidas como resultado directo de las acciones fraudulentas de la empresa. Además de los empleados, también se vieron afectados los inversionistas, ya que estos sufrieron pérdidas masivas con miles de millones de euros, evaporándose cuando el valor de las acciones de la empresa se desplomó completamente. Esta pérdida de capital representó un golpe significativo para individuos y entidades que confiaban en Parmalat como una inversión segura y rentable, como lo demostraban sus estados financieros. La confianza en los mercados financieros se vio socavada, y la reputación de Italia como un destino confiable para la inversión, ya que sufrió un duro golpe. El escándalo de Parmalat generó como una gran conmoción en los mercados financieros a nivel mundial y llevó a un aumento en la regulación y supervisión, por consiguiente, de las empresas para prevenir futuros escándalos financieros. Los reguladores y autoridades gubernamentales intensificaron como sus esfuerzos para fortalecer los controles y asegurar también como las transparencias en las prácticas empresariales, todo con el objetivo pues de proteger a los inversores y prevenir la repetición de tragedias similares como las de esta empresa en un futuro. Bueno, a continuación
Respondremos la pregunta de qué y cómo las decisiones de la dirección o aspectos organizacionales de Parmalat no están acordes con los principios de las buenas prácticas del gobierno corporativo e iban en detrimento de los intereses de los inversionistas. En el caso de Parmalat, se cometieron una serie de irregularidades y malas prácticas que llevaron al colapso de la compañía y al escándalo financiero. A continuación, mencionaremos los principales errores y las acciones fraudulentas que incluyen. La principal es la falsificación de cuentas. Parmalat falsificó sus estados financieros durante años para ocultar pérdidas y presentar imágenes financieras más sólidas que las que tenía actualmente, manipulando las cifras y la creación de documentos contables falsos. Como otra mala práctica tenemos la creación de empresas fantasma. Parmalat creó una serie de empresas fantasmas, empresas ficticias en paraísos fiscales para ocultar deudas y pérdidas. Estas entidades no tenían operaciones comerciales reales y se utilizaban para inflar artificialmente los activos de la empresa y engañar a los inversores. Otro error que cometieron es la emisión de instrumentos financieros falsos, ya que emitieron bonos y otros instrumentos financieros falsificados para obtener ese financiamiento y cubrir las pérdidas. Y estos instrumentos se vendieron a los inversionistas sin revelar la verdadera situación financiera de la empresa. Tenemos también la falta de supervisión y auditoría. Los auditores externos no detectaron las irregularidades contables y financieras de Parmalat durante muchos años. Hubo una falta de supervisión adecuada por parte de los auditores que regulaban la auditoría de la empresa, lo que permitió que el fraude continuara durante mucho tiempo sin ser detectado. Otro error fue la gestión deficiente. La administración de Parmalat, liderada por Calixto Tanzi, como lo mencionaban anteriormente mis compañeros, estaba profundamente involucrada en el fraude y la manipulación de las cuentas de la empresa. Entonces, tal falta de ética y transparencia en la gestión contribuyó a tal colapso de la compañía. Hablando de transparencia, Parmalat tuvo una falta de transparencia muy grande en sus estados financieros, ¿cierto? Porque Parmalat no proporciona información precisa y transparente sobre su situación financiera real, la cual esa transparencia es algo muy grave, ya que es muy fundamental en el gobierno corporativo. ¿Para qué? Para garantizar que los inversores puedan tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Otro error es el conflicto de intereses. La dirección de Parmalat estaba profundamente involucrada con el fraude contable y esto creó un conflicto de intereses entre los líderes de la empresa y los inversionistas. Y la dirección estaba solo priorizando sus intereses y dejando a un lado lo de los accionistas. Tenemos la falta de independencia de la junta directiva. Como sabemos, la junta directiva de Parmalat no ejerció un control efectivo sobre la dirección y no tampoco de una manera independiente para proteger los intereses de los accionistas. La falta de independencia en la junta directiva es algo muy importante, ¿cierto? Porque es una violación de los principios de un buen gobierno corporativo. El error que consideramos uno de los más importantes es el débil sistema de control interno, ya que Parmalat carecía de un sistema de control interno efectivo para poder detectar y prevenir estos fraudes y las malas prácticas. Un sistema de control interno robusto es esencial en el gobierno corporativo para garantizar la integridad de la información financiera y para proteger los intereses de los inversionistas. Como última mala práctica que tuvo Parmalat fue la falta de rendición de cuentas. La dirección de Parmalat no fue debidamente responsable ante los accionistas y las autoridades reguladoras por sus acciones. La rendición de cuentas es un principio clave del buen gobierno corporativo y la falta de responsabilidad socava la confianza de los inversores en la empresa.
Como esto podemos entender que las decisiones de la dirección y los aspectos organizacionales de Parmalat no estaban en línea con los principios de buenas prácticas del gobierno corporativo, lo que resultó en un perjuicio significativo para los intereses de los inversionistas. Luego de que nuestros compañeros hayan dado un contexto de la empresa de Parmalat, vamos ahora a ver qué medidas de un buen gobierno corporativo deberían implementar en una organización empresarial para evitar la situación presentada en la compañía de Parmalat. Una base muy importante sobre esto es establecer una junta directiva independiente, que sea diversa y compuesto por miembros que tengan una experiencia relevante en la industria, ayudando pues a supervisar todas las actividades de la dirección, al igual que contratar varias firmas de auditoría externa independiente. Esto es muy importante para poder revisar regularmente las finanzas y las operaciones de la empresa, dando cierto aviso si se llega a dar un hallazgo imparcial a la junta directiva y a los accionistas. Debemos mantener un alto estándar de transparencia y divulgencia pues, de varias informaciones financieras y operativas, implicando informes financieros, ya que sean muy claros a la hora de establecer una situación en la empresa, ya que ayuda a construir un entorno lleno de confianza de los inversionistas y las partes involucradas directas e indirectamente de ella. También podemos implementar códigos de ética y conducta que establezcan normas claras y comportamientos éticos, ya sean profesionales para los empleados, para los directivos y sobre todo sobre los miembros de la junta directiva. Esto garantiza la integridad, la honestidad y pues el comportamiento y cumplimiento de todas las leyes. Listo. También haciendo como un complemento a lo que dijo Daniela, desarrollar e implementar sistemas de gestión de riesgos y control interno que sean efectivos para poder identificar, evaluar y mitigar como los riesgos operativos que puedan ocurrir, riesgos financieros y de cumplimiento. Esto incluye también como establecer controles internos que sean sólidos en procesos de revisión y de supervisión, como mecanismos de denuncia de irregularidades. Además de eso, también como alinear la compensación de los ejecutivos con el desempeño a largo plazo y los intereses de los accionistas. Esto puede lograrse mediante el establecimiento de esquemas de remuneración basados en rendimiento financiero y no financiero de la empresa, con un énfasis de creación de valor sostenible en el largo plazo. También es importante resaltar que se debe fomentar la participación activa y significativa de los accionistas en asuntos de gobierno corporativo, que incluya el tema de la votación en asambleas generales y la presentación de propuestas de acción y de comunicación con el fin como de regular la dirección y la junta directiva. En conclusión de este tema, sería como implementar esas medidas con el fin de fortalecer la gobernanza corporativa y así ayudar a prevenir fraudes y malversaciones que puedan ocurrir como comportamientos indebidos que puedan perjudicar a las inversiones y a todas las partes interesadas. Bueno, como podemos ver, realmente el tema de Parmalat es un tema que es muy extenso y que nos da mucho de qué hablar y pues evidentemente nos falta aún mucho por consultar y mucho por hablar para ese tema que es bastante, que abarca diferentes temas también. Entonces, pero se puede concluir que en definitiva lo que más le falta a Parmalat fue un gobierno corporativo y una transparencia en cuanto a los estados financieros y una transparencia por parte del mismo CEO, que es quien maneja la empresa y él mismo se encargó también como de hundir a la empresa con el fraude. Muchas gracias. Gracias.